Estamos estudiando libro Génesis. Ese estudio libro Génesis me han dado mucha enseñanza. Por los estudios de Génesis conocí no solamente origen del mundo, universo, sino quién soy yo. Esto me hizo cambiar mi vida y también aprendí valor. ¿Quién soy yo? Si yo no aprendido por el libro de Génesis, a lo mejor estoy vagando entre diferentes religiones y filosofía. Quiere decir que malgastando mi vida. Lo que hoy que vamos a estudiar junto con ustedes es un momento de macrohistoria, están transitando hacia microhistoria. O sea, de historia de universo y historia de hombres están cambiando era de patriarcas. Lo que quiere decir es Dios de universo, el Dios todopoderoso están acercando a nosotros como nuestro Dios y mi Dios. Por eso, el estudio que vamos a ver, Génesis capítulo 11, versículo 27 al capítulo 12, versículo 4, de estudio de hoy, vamos a aprender a quién llama Dios y también relacionado a ese llamado y lo que debemos cuidar nosotros ante Dios cuando nos llama. Entonces, primero vamos a leer el texto bíblico y luego escudriñamos juntos. Vamos a leer guiado por la misionera Carolina y leemos todo una sola voz. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Lo que vamos a estudiar nosotros hoy, concentrar capítulo 11. Lo que le invité a leer capítulo 12, 1 al 4, es para que entendieran contexto general. Dónde están ubicados ese momento, historia que vamos a estudiar hoy, porque es importante. Capítulo 12, Dios llama a Abraham y a través de ese llamamiento Abraham convierte padre de los cristianos. Todo cree Dios. Pero ese capítulo 11, ahí primera vez aparece el nombre de Abraham. Esa historia es muy importante, porque para poder nosotros entender capítulo 12,
ese 11 debemos aprender y escudriñarlo. Porque ahí no solo Abraham, sale familia de Abraham, habla sobre vida de su padre que se llama Taré. La vida de Taré nos enseña importante mensaje de Dios. Hoy quiero escudriñar junto con ustedes 3 puntos de vida de Taré. Versículo 27 al 30, cuando nosotros vemos relación de familia de Abraham, y su padre Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor, Harán. Aquí una cosa que es, todavía ese momento no es Abraham, sino Abraham, porque después Dios cambia el nombre de Abraham, dando una visión. Eso seguramente nosotros vamos a estar estudiando en el libro Génesis. Ahora, en la Biblia dicen Abraham, Nacor, Harán, pero no están escritos por hijo mayor y hacia hijo menor por la edad. Mayoría, los teólogos creen que es Harán lo último que escribió, que fuese hijo mayor de Taré, porque las hijas de Harán hija de Harán convierte esposa de su hermano Nacor. Entonces, viendo esa edad diferencias, Harán considera hijo mayor de Taré. Lo que pasa en la Biblia muchas veces no le da importancia por edad, sino lo que significa espiritualmente. La genealogía de la Biblia, nosotros podemos ver importancia de mensajes, partes espirituales. Ahora vemos primero enseñanza de vida de Taré. ¿Qué Taré nos enseña? Primer punto es, ¿quién fue llamado por Dios primero? ¿Es Abraham o si no, había otra persona antes de Abraham? Quiere decir que su padre Taré. Nosotros, importancia esa figura de Abraham en la Biblia y historia cristiana, todos nosotros pensamos, Dios llamó a Abraham, hizo convertir padre de creyentes. Pero hoy, cuando vemos ese capítulo 11, vemos, hay cosas diferentes. Cuando yo aprendí primero estos, me impactó mucho a mí y también me dio muchas gracias. Vemos el de Josué, capítulo 24, versículo 2, ahí podemos saber un poco más qué estaba haciendo Abraham, su familia, su papá Taré, antes de emprender la inmigración, cuando ellos vivían Ur de Caldeos. Vamos a leer Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. La familia de Abraham, todos vivían en una región, se llama Ur de Caldeos, donde vive Caldeos. De ahí, Taré y toda su familia, incluyendo a Abraham, está sirviendo dioses extranjeros. O sea, ellos no seguían a Jehová, sino otros dioses. Cuando habla de familia, Josué le dice Taré, ¿no? Padre de Abraham, Nacor, porque es ya en tiempo de era de patriarca. El voz, o sea, jefe de esa familia de Abraham, es su padre Taré. Es natural aquel tiempo, y ahora lo que leímos, Génesis capítulo 11, versículo 31.
también por eso nos dice, tomó Taré a Abraham su hijo. Fíjate, nosotros siempre como viendo esa importancia figura de Abraham, le dijo, como el padre del creyente, y nosotros yo pensaba sobre solamente llamamiento de Dios hacia Abraham. Pero Génesis capítulo 11, versículo 31 dice que no lo que Abraham condujo mover y migrar su familia, sino su padre Taré tomó a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, de mujer de Abraham su hijo, salió con ellos de Ur de Caldeo para irse a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y ahí se quedaron. Lo que quiere decir aquí de Moisés, que escribió de cuando Génesis, él dice que no es lo que Abraham condujo la familia, salió Ur de Caldeo, sino su padre Taré, que condujo la familia, trasladó, emigró de Ur de Caldeos condujo a Harán. Lo que quiere decir aquí, Dios llamó, antes de llamar a Abraham, llamó su padre Taré. Versículo 31 decían, fíjate, el Taré, lo que quedaron, Taré no fue Canaán, Taré se quedó Harán, y Harán, él murió ahí. Pero versículo 31 dice, salió con ellos Ur de Caldeo para irse a la tierra de Canaán. Fíjate, aunque Taré se quedó en Harán, pero cuando Taré partió de Ur de Caldeo, quería irse hasta Canaán. Lo que quiere decir que es, Dios llamó Taré y Dios quería llevar Taré a Canaán, no Harán. Como Taré no obedecieron hasta final, se quedó en Harán, entonces Dios tuvo que llamar a Abraham. Ahora, si Taré hubiese obedecido hasta Canaán completamente, hoy nosotros conoceremos Taré como padre de fe de los creyentes. Él no obedeció hasta final. Y esto nos enseña dos mensajes importantes de Dios. Primero, Dios llamó a Abraham no porque Abraham era una persona especial. Llamó a Abraham porque su padre Taré no obedeció. Abraham convirtió padre de creyente no porque ser persona especial, sino por su obediencia. Es una enseñanza. El segundo lo que nos enseña es, Dios no usa personas especiales, sino Dios usa personas que obedecen. Lo que nosotros podemos convertir una persona especial es por obediencia a Dios. Todos nosotros, usted puede convertir una persona especial, servir a Dios. Más bien Dios quiere usar todos nosotros. Dios está llamando. Hay que verlo. ¿Cuál es mi respuesta? Lo que enseña aquí Taré y Abraham es que obediencia convierte hombre como Abraham, personas especiales. Segundo, lo que nos enseña vida de Taré es, vamos a ver lo que dice Esteban, que fue primero diácono que convirtió en mártires, iglesia primitiva. Quiero invitar libro Hechos, capítulo 7, versículo 2 al 4. Y él dijo,
Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Diácono Esteban, cuando estaba dando testimonio del discurso ante los judíos, habla como judío, padre Abraham llegó, los judíos llegaron aquí a esa tierra Canaán. Pero aquí Esteban dice una cosa muy interesante, lo que nos hace pensar, porque dice que él dijo, habitó en Harán, después de allí, muerto su padre, o sea, Abraham, después que muere su padre Taré, Dios trasladó a esa tierra que es Canaán. Pero cuando nosotros calculamos del años, edades, nace preguntas. Es un poco difícil comprender, porque versículo 32, ¿a qué edad murió Tare en Harán? 205 años. El Génesis capítulo 11, versículo 26, vemos Génesis capítulo 11, versículo 26, ahí dicen, Tare vivió 70 años, engendró a Abraham, a Nacor, Harán. Eso dicen, versículo 26, Tare después de 70 años engendró hijo. Capítulo 12, Génesis, versículo 4, ahí dicen, fíjate, se fue Abraham con Jehová, le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham edad de 75 años después cuando salió de Harán. O sea, Abraham cuando parte de Harán, él tenía 75 años. Su padre, Tare, después de 70 años, empezó a engendrar, nacer los hijos. Vamos a poner de esos 70 años, 75 años, Tare como 145 años. Tare murió 205 años. Entonces, si fuese Abraham hijo mayor, que ya le dije que no es, pero ya todavía su padre está vivo, porque su papá como 145 años y Tare murió 205 años, 60 años antes. Vamos a suponer de Abraham, no es hijo mayor, después haya nacido, pero 60 años es suficiente tiempo. Seguramente ahí podemos ver, Tare está vivo. Su padre está vivo cuando Dios llama a Abraham y parten. Hay más razones para pensar así, porque el Génesis capítulo 12, 1, versículo 1, cuando Dios llama a Abraham, Jehová había dicho a Abraham, vete tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre. Quiere decir que Tare está vivo. Si está muerto, no necesito decir Dios que casa de tu padre. Tare está vivo, su padre. Entonces, ¿por qué diácono Esteban dijo, después de Tare, su padre haya muerto, hizo trasladar, le dio orden, llamó a Abraham trasladar de Harán y hacia Canaán? Porque la Biblia, hermanos, Biblia no dicen cuando hombre nos paran nuestro corazón, deja de palpitar, lo médico dice, falleció, murió. Pero Biblia dice que cuando nuestro espíritu sale de voluntad de Dios,
cuando nosotros no obedecemos voluntad de Dios, cuando estamos en desobediencia, le dice, está muerto. Le quiero invitar Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Leemos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dios ahí sobre la iglesia de Sardis, iglesia Sardis. Tiene nombre que está vivo, está ahí, pero ¿qué dice? Está muerto. ¿Por qué? Se olvidó propósito de Dios, se olvidó llamamiento a Dios. Por eso Esteban le dijo que padre de Abraham, Taré, está muerto. Después de muerto, llamó Dios a Abraham. Lo que quiere decir es, cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios no cuenta esas vidas, porque nosotros igual es muerto delante de Dios. Realmente nuestra vida sea reconocida por el Señor, tenemos que obedecer y tenemos que vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Lo que venimos a este mundo, hermano, no es casualidad. Alguien está pensando, yo estoy viviendo por casualidad, nací. No importa cómo usted piense, pero Dios Todopoderoso, cuando nace una persona a este mundo, envía con sus propósitos. Por lo tanto, nosotros debemos encontrar ese propósito, vivir de acuerdo con el propósito de Dios. El tercero enseñanza de vida de Taré hacia nosotros, ¿por qué entonces Taré no entró Canaán y se paró en Harán? Ahí nosotros podemos ver 2 razones, 2 motivos. Porque primero, de Ur de Caldeo, Ur es Harán, eran mismos de culturas. O sea, ambos estaban de una cultura que desarrollaron esa región como una llanura de ahí, entre río Tigris, río Éufrates. En realidad, fíjate, en la distancia cuando ve mapa, hoy no puede preparar, pero cuando usted buscan mapas en ciudad Ur y hasta Harán, es una distancia bastante larga. Cambio, Harán y Canaán es como la mitad de esos dos lugares. Distancia era mucho más fácil llegarlo, pero Taré no quiso mover ahí. Se paró, se quedó Harán, porque podemos entender que es misma cultura. Hoy, últimos años, en venezolano, muchos inmigraron a otros países. Yo vi una de las razones, gente cuando buscan dónde ir, trata de buscar donde habla español, mismo idioma. No necesita sufrir aprender otro idioma, es más fácil. Y eso es una razón parecida a lo que es de Taré hubiese tenido. Pero hay otras razones que nos llaman más atención. Quizá estas 2 segundas razones puede afectar, influyó más a Taré. Segunda razón es, Taré tuvo éxito su negocio en Harán. O sea, cuando llegó a Harán, él ganó dineros y puso su vida muy cómodas materialmente. Quiero invitar a verle el Génesis capítulo 12, versículo 5. Leemos juntos. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán,
y a tierra de Canaán llegaron. Fíjate, cuando Abraham, igual con su papá Tare, cuando salió de Ur de Caldeo para emigrar a Harán, simplemente emigraron con su familia. Pero fíjate aquí cómo se van parte Abraham de Harán hacia Canaán, porque dice que todos sus bienes que habían ganado, ¿en dónde? En Harán. Y las personas que habían adquirido, ¿dónde? En Harán. O sea, Abraham, su padre, esa familia, convirtió en Harán éxito en negocio, ganaron buen dinero allí. Y por eso, con mucha propiedad, Abraham pudo mover desde Harán hacia Canaán. Alguien dice que el padre de Abraham, Tare, su negocio es que como negocio que eran fabricando estatua para los dioses ajenos, pero en realidad la Biblia no dice estos. Yo creo que esa opinión es porque ellos en Ur de Caldeo, como lo que leímos nosotros, ellos estaban sirviendo dios ajenos. Y por eso nacieron, creo que es alguna imaginación que puso ese tipo de negocio, pero en realidad no dice la Biblia detalles sobre esto. Pero aquí sí podemos ver en la desobediencia de Tare hasta final de llamamiento a Dios es no solo incomodidad de cultura, diferencia de cultura de Canaán, sino ese negocio, ganar dinero, tener vida cómoda, ese fue tropiezo. Alguien dice que si mientras tenemos dinero no importa diferencia de culturas. Puede ser verdad. Teniendo mucho dinero, aunque va a Estados Unidos, no necesita trabajar. Así que es el problema de Tare puede ser principalmente ese éxito del negocio y el dinero. Ese problema que tuvo Tare hoy, muchos nosotros, muchos cristianos, igual caímos. Y sigue siendo un tropiezo, un obstáculo. No es fácil. ¿Cuántos hermanos por problema de dinero no entrega su vida a Dios? La Biblia nunca critica dinero, materiales, sino aquel que amor hacia dinero, eso es lo que condena la Biblia y da advertencia sobre eso. Y le dicen sobre prioridad que nosotros ponemos ante Dios. Eso es lo que Biblia llama pecados. Sin embargo, por problemas de dinero, ¿cuántos hermanos pelean? Y hasta llegan hasta tribunal, corte para demandar uno a otro. Quiero invitarle primero al libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Quiero escuchar esa advertencia sobre dinero. Leemos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando nosotros amamos el dinero, dice que ahí viene todos los males, hasta podemos extraviar nuestra fe. Y ahí nacen muchos dolores. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén.
nosotros no podemos servir dos amos. La Biblia nos enseña que Dios es Dios de celo. ¿Sabe por qué celo? Así nos aman. ¿Cómo Dios amó a nosotros? Entregó su vida, sacrificó vida de su Hijo. Así amó tanto, tanto. Y esa persona amado y no responde, traiciona. ¿Cómo puede sentir? Y eso nosotros debemos entender, no porque el Dios quiere atrapar a nosotros, no, su amor es grande. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos para que no caigan que es tentación de material. Ahora, mucha gente busca dinero para ser felices, pero felicidad no consigue buscando dinero, sino cuando nosotros buscamos primero lugar a Dios, la felicidad viene como añadidura de Dios, como bendición de Dios. Por eso, Mateo capítulo 6, versículo 33 dicen, primeramente buscad su reino, su justicia, toda esa cosa será añadida. Todas esas cosas están todos los deseos de nosotros, lo que buscamos nosotros. Hoy nosotros aprendimos por la vida de Taré 3 enseñanzas. Quiero volver a pasar a resumirlo para finalizar el estudio de hoy. Dios, antes de llamar a Abraham, llamó Tera, su padre. Si Tera hubiese obedecido, él hubiese convertido padre de creyente hoy. Lo que Dios usa, aquella persona que obedece. El segundo, la Biblia llama a quien está vivo. Aquella persona está despierta espiritualmente, obedece a Dios, quien vive con propósito de Dios. El tercero, la razón de Tare que no pudo obedecer es incomodidad de diferentes culturas y dineros. Y esto lo que enseña a nosotros, no nos quedemos una zona cómoda, una zona confort. Tenemos que salirlo y dándole prioridad, llamado y voluntad de Dios, probarlo. Mire, muchas veces hay hermanos que no predican para no sentir incómodo. Y es un mensaje tan importante, salvación de una persona. Por pequeñas incomodidades no predicas. Debemos aprender lo que enseña el mensaje de Dios hoy. No nos queden buscando solamente mi confort, sino hay que darle prioridad, llamado, propósito de Dios. Y material es un obstáculo que debemos nosotros frecuentemente debemos revisarlo. No conforme que yo estoy bien. La Biblia dice, cuando tú te sientes confiado, ahí puede caer. Ningún hombre antes de su partida, antes de su muerte de este mundo, no arrepiente por no haber trabajado más. Tampoco preocupan porque no hubiese ganado más dinero, sino entra temor de aquella, de que temor de la muerte, la cual que puede acabar todo el que haya levantado este mundo y tiene un arrepentimiento que no están preparados para encontrar encuentro con el Señor, sino como Tare no pudo obedecer hasta final, puede tener ese arrepentimiento. Espero que escuchemos
a través de ayuda del Espíritu Santo, que Dios quiere dar mensaje hoy para guardar, hacer reflexiones para no cometer lo que cometió Taré, padre de Abraham. Y nosotros queremos que seamos más sabios, a aprender esa palabra y convertir personas que Dios utilicen para que seamos instrumentos de Dios en nuestras vidas, en familia, el hogar, en el trabajo y para Venezuela. Dios le bendiga.